Carlos Montoto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. ¿Cómo estáis ya? ¿Has frotado ya el boleto de Navidad, de la lotería de Navidad, en la chepa de alguien con suerte para ver si te toca o cómo es esto? No te iba a decir dónde lo he frotado. No, no me lo digas, no empecemos ya, que En nos lo- conocemos. Pues entonces, Que nos conocemos, no sé, pero como no sé si tú eres de los que juega o no juega. Yo, por ejemplo, no juego, a mí no me puede tocar porque no juego nunca. No le doy mi dinero a Hacienda, pero como Manolo Tocha se pasa todos los días diciendo haré programa el viernes 22 si no me ha tocado la lotería, amenazando con que le va a tocar, pues digo, igual su padre hace lo mismo, yo qué sé. tendrá lotería del sindicato, me imagino, que Bueno, será no sé, no sé. para pagar la semana, las jornadas libertarias hacen lotería en la Ajá, CNT. ajá. Entonces, ahí puede ser. Yo no juego, no compro habitualmente, no voy a negar que en mis alrededores compran, pero Mm. si a mí me dice, Te toca la lotería, ya te hemos visto, ¿no? Pero no, lejos de aquí. no, si me dieran un boleto para que lo frotara en algún lugar, ya te digo por dónde lo iba a frotar. Bueno, Vamos al asunto. así que Día Internacional del Migrante por 20.000 por 20.000 euros, no pones comas, ni puntos, por 20.000 euros en la Unión Europea. Claro, Ahí no falta se subastan inmigrantes. un signo de puntuación. Sí, sí, puede ser, pero bueno, que se subastan migrantes, como ya sabrás. Bueno, A o ver, sea, cuéntame. ayer era el Día Internacional del Migrante, un título muy rimbombante que puso la Asamblea General de la ONU en diciembre del año 2000, o sea que no es un invento de ahora ni un invento que surja de casualidad. Y es verdaderamente paradigmático de estos tiempos que corren que ayer precisamente empezara lo que llaman la triada comunitaria, que es una negociación que se produce de manera bastante poco frecuente entre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para tratar de cerrar por todos los medios el conocido como PEMA, que es el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, que ha provocado una enorme cascada de reacciones y que es consecuencia este cierre apresurado durante la presidencia española que termina el 30 de diciembre de este año, del Consejo Europeo, es decir, las reuniones de consejos o primeros ministros de los distintos países miembros de la Unión Europea, que se celebró el pasado fin de semana, el último del año, bueno, en concreto fue el jueves y el viernes, el 14 y el 15, en donde, además de cuestiones tales como la adhesión de Ucrania, el tema de la guerra entre Israel y Palestina o Hamas, etcétera, etcétera, pues uno de los temas principales que se abordó fue la decisión de terminar de cerrar o sí el paquete de 9 reglamentos distintos que componen y dan una vuelta completa de tuerca a todo lo que era el sistema, no solamente de protección en fronteras, sino también todo el tema de regulación de las migraciones y de el asilo y refugio, como lo conocíamos. De esto, del contenido del PEMA, como le llaman, PEMA, hemos hablado en muchas ocasiones, pero es verdaderamente, como digo, paradigmático de estos tiempos tan pervertidos que corren, que justamente esto se produzca el Día Internacional del Migrante, es decir, esta triada comunitaria comience el Día Internacional del Migrante, porque, claro, lo que se vende en la opinión pública europea es, fíjate qué bien que por fin los europeos, los gobiernos europeos se van a poner de acuerdo para regular las migraciones de forma ordenada y que, en definitiva, pues que no ocurra lo que hasta ahora, que cada país está tirando por su cuenta, que se tiran los trastos a la cabeza, que desde la crisis de los refugiados sirios de 2014-2015 pues se sabe que no se ha producido ninguna actuación coordinada de la Unión Europea en materia de refugiados y por lo tanto cada uno tira por su lado y que bueno, pues qué bien, ¿no? Que se pongan de acuerdo, ¿no? Eh, pero claro, es que el tema es que nos estamos poniendo de acuerdo, no por el mínimo común denominador, sino por el máximo común divisor de todos
de todas las posiciones más nacionalistas, radicales y de extrema derecha que campan por la Unión Europea. Y tenemos varios ejemplos muy evidentes. El más claro es el de Italia. Ahora que hasta este fin de semana, no ha sido casualidad, el señor Santiago Abascal en las celebraciones de Fratelli Italia con Giorgia Meloni. Giorgia Meloni terminó. Y también estaba allí el señor del Twitter, ahora X, ¿no? Exacto, y estaba el señor Rishi Sunak. Sí, del señor Elon Musk hablaremos luego si cabe, porque en algún hueco puede que lo pueda meter, porque la verdad es que para contar la relación que tiene este señor con la guerra israelí en Hamas y con la administración de todos los sistemas o gestión privada a través de las compañías de Elon Musk, Starlight en particular, bueno, ya lo estoy contando ahora, de los sistemas de no solamente espionaje, sino también de teledirección de proyectiles, es decir, que al final este tipo de multimillonarios corporativos excéntricos que están más allá del bien y del mal se han convertido en una especie como de árbitros tecnológicos incluso de guerras en directo, en vivo y en directo, como la que está sucediendo en Palestina, ¿no? Claro, esto es aterrador, si lo piensas desde cualquier punto de vista, sobre todo porque Elon Musk ha pasado de una cierta centralidad típicamente capitalista, del dinero no me importa dónde venga, con tal de que venga, a expresar unas posiciones y reconocer públicamente unas alianzas que dan absolutamente miedito, es decir, aquellas que son precisamente o que pretenden postulados más supremacistas, más excluyentes, más de extrema derecha, porque una de las cosas que está provocando la guerra de Israel es precisamente la polarización internacional, luego lo vamos a ver si llegamos al final de los bloques que teníamos previsto tratar hoy, pues está generando, como digo, una polarización en torno a postulados absolutamente radicalizados en materia supremacista, en materia de exclusión, no solamente ideológica, sino sobre todo social, jugando como denominador común. Antes decía máximo común divisor, pues este es el máximo común divisor de todas las extremas derecha, la criminalización de las migraciones y enfatizarle y justificarlo todo con los migrantes y con el discurso, con sus distintos matices que culpa de todos los males habidos y por haber a las migraciones. A esto todos los gobernantes falsos se apuntan. No es nuevo, pero sí es insólito que haya una sintonía tan grande que pueda plasmarse, si en 2008 la Unión Europea acordó la famosa Directiva de No Retorno, conocida como la Directiva, extender incluso hasta 18 meses el encierro en cárceles para migrantes, lo que aquí conocemos como CIES, pues esas detenciones que se producen sin que se haya cometido ninguna clase de delito y que en muchos de los casos se producían incluso sin control judicial. Bueno, pues ahora, 15 años después, en 2023, estamos ante algo mucho más gordo, mucho más fuerte, donde el control asfixiante de los flujos migratorios está mucho más reforzado, tanto tecnológicamente como militarmente, como políticamente, como policialmente, en todos los países de la zona euro, que lo que estaba en el año 2008 con la directiva de la vergüenza. Antes se hablaba de Giorgia Meloni, Manolo, y pues por ejemplo, pese a que se está vendiendo este acuerdo como algo qué bueno que hay un acuerdo ante la opinión pública europea general, la realidad es que aquí hay gente que ha sacado tajada. En el pasado Consejo de Ministros Europeo, más allá del trílogo este, como le llaman, de este que empezó ayer y que seguirá seguramente a lo largo de toda la semana, pues ahí estaba Giorgia Meloni vendiendo la moto, estaba muy contenta porque había conseguido sacar adelante un texto que inicialmente en las conclusiones de la última cumbre del Consejo Europeo anterior no salió adelante, en donde precisamente las tesis italianas del bloqueo de migración ilegal, de la lucha contra el tráfico de personas y políticas más eficaces de repatriaciones, al final sí que se han incorporado al
último texto que se pretende aprobar estos últimos días del año 2023, dentro de los 4 reglamentos de los 9 que todavía no están cerrados del todo, a falta de estos detalles pendientes de cerrar. Acabamos de ver como en Francia, que está al lado, la Asamblea Nacional ha rechazado por los pelos el último, bueno, no tan por los pelos, la verdad es que ha sido más sorprendente de lo esperado en cuanto a la mayoría de rechazo en la Asamblea Nacional francesa, que es el equivalente a nuestro Congreso de los Diputados, de la última propuesta del gobierno de Macron para endurecer precisamente las leyes en materia de migración y, sobre todo, a aligerar los trámites de deportación de la migración en situación irregular. Acabamos de ver cómo el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de la Corona Británica en el Reino Unido, ha rechazado el proyecto largamente auspiciado por el partido Tory, el Partido Conservador Británico, ya desde el gobierno de Boris Johnson y después todavía más con Rishi Sunak, en relación con la posibilidad de deportar a los migrantes, fuera cualquiera su procedencia, en situación irregular en el Reino Unido, a un país como Ruanda, donde el gobierno, la Corte Suprema británica no ha cuestionado el fondo del asunto, es decir, la legitimidad del gobierno británico para deportarte al país que le dé la gana a él, aunque tú no tengas nada que ver con ese país, sino que simplemente se ha limitado a declarar que Ruanda no era un tercer país seguro donde poder llevar a cabo estas estaciones, en estas deportaciones. En el propio Reino Unido ha habido un reciente incidente bastante grave porque allí, en lugar de CIES, lo que hacen es alojar a las personas retenidas y privadas de libertad en barcazas. Y ha habido una situación en donde se ha registrado una muerte, un fallecimiento, en situación poco clara, de una de las personas que se encontraba retenida, cuya custodia y seguridad evidentemente depende de la policía británica, de Scotland Yard. Cosa que, pues como sucedió en el caso de Samba Martínez en el CIE de Aluche, y como ha sucedido tantas veces en estos casos, pues no ha sido respetado. Por tanto, estamos viendo cómo todo el giro del tratamiento de las migraciones y de asilo desde la Directiva de la Vergüenza del año 2008 ha ido en una progresión no aritmética, sino geométrica constante para tratar de endurecer el control y endurecer la dureza y, en definitiva, el aparato represivo, nunca el aparato de integración social, en el que la Unión Europea como Estado fortaleza se ha venido instalando cada vez desde posiciones, como digo, más escoradas hacia la extrema derecha supremacista, esa misma que tiene discursos por los cuales se apela falsamente a un plan preconcebido para sustituir a la población blanca, cristiana, que teóricamente sería la población pura con RH europeo de pura cepa, por población musulmana, población africana y población asiática, con el tal de debilitar, en definitiva, pues lo que en otros tiempos hubiéramos llamado nacionalcatolicismo, en los tiempos de Franco, y que ahora tendríamos que llamar nacional o eurocristianismo, por decirlo de alguna manera, haciendo una simbiosis y un paralelismo en los términos, ¿no? Sí que resulta interesante ver cómo, y además todo esto que he contado, de lo que en cuanto al contenido de esos 9 reglamentos hemos hablado ya en otras ocasiones en este mismo espacio y en otros espacios de Radio Clara, porque por aquí han venido la compañera Ana Isabel y el compañero Gus de Valencia Refugi, y han hablado en muchas ocasiones sobre lo que significaba este pacto absolutamente morboso que llaman PEMA, Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, pero es bastante significativo que
en un poco un intento a la desesperada, durante el pasado fin de semana se han estado produciendo manifestaciones contra concentraciones, incluso comunicados públicos por toda clase de organizaciones humanitarias, tanto en España como fuera de España, y en concreto por lo que aquí nos toca, de hecho, pues en Valencia, que es lo que nos pilla más cerca, pues a mí me congratula saber que este fin de semana hubo una concentración con poca asistencia, pero en la que estuvo por primera vez un sindicato, que yo sepa o que yo recuerde, puede que esté equivocado, pero no era lo habitual y a mí me llamó la atención porque en esta, a diferencia de otras anteriores, pues yo personalmente no pude asistir, pero he estado en muchas anteriores en relación con todo esto, ¿no? Y era la primera vez que yo veía que se calmaba una queja que era habitual entre los concentrados en estos temas, aquí por lo menos en Valencia, que era la falta de presencia, de concurrencia de actores políticos y sindicales. Y esta es la primera vez que yo, repito, que igual ha habido alguno anterior y estoy equivocado, y entonces pues seguro que alguien saldrá luego por teléfono y me corregirá y se lo agradeceré, pero hasta donde yo sé, esta es la primera vez que concurría, al menos si no un actor político, sí un actor sindical, como era CGT, que ha estado presente en estas concentraciones, que les ha dado soporte y que por lo menos ha expresado algo que era uno de los grandes debes de la izquierda, entre comillas, española, que era precisamente, al menos la institucional, que era precisamente el ninguneo, el mirar para otro lado de forma constante, que desde los partidos políticos y desde las organizaciones sindicales se venía haciendo a este tipo de concentraciones específicas, no ya porque las convoque esta organización o esta otra, sino porque que directamente estos mensajes, estas reivindicaciones que tienen tan suma importancia y que son tan críticas, por ejemplo más evidente, por ejemplo, fueron las concentraciones contra los asesinatos en la valla de Melilla, pues que no contaran nunca con una atención específica por parte de organizaciones sindicales y de partidos políticos, y que en todo caso quedaran subsumidas dentro de un programa general, dentro de una reivindicación general, dentro de algún acto concreto reivindicativo clásico, qué sé yo, pues desde el 1 de mayo hasta el 25, el 8M o cualquier cosa de este tipo, ¿no? Pero no hubiera una asistencia específica, y esto ha sido bastante, en fin, a mí me ha congratulado bastante ver a CGT ahí, la primera vez que los veía, y entonces pues me alegro mucho de que hayan estado. No quiero decir con esto que no tuvieran interés, pero no estaban físicamente presentes, ¿no? Y parece que no, pero la presencia de compañeros y compañeras de otras organizaciones, particularmente sindicales, que tienen la capacidad de llegar más lejos en cuanto a la repercusión de las reivindicaciones, pues es muy reconfortante para las compañeras y compañeros que están todos los días al pie del cañón luchando ahí en este asunto, ¿no? Entonces, como decía, ha habido muchas reacciones de muchas clases. A mí me interesa mucho una carta abierta que nada menos que CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado dependiente de la ONU, ha hecho al gobierno de España, ¿no? Porque pone los puntos sobre las IES. En fin, yo conozco a la gente de CEAR en Valencia mucho. Algunos de ellos, Jaume Durá, por ejemplo, ¿no? Que ha sido compañero profesional mío de muchas batallas y es quien habitualmente interviene en Radio Clara para expresar el parecer cuando se les consulta de algún asunto relacionado con todo esto. Y pues un saludo para él, por cierto, si nos escucha. Y decía, no me extraña que CEAR, pese a tener la dependencia institucional que tiene, se haya atrevido a cantarle las 40 al gobierno de España, que está presumiendo, como si fuera un activo de la presidencia española, de lograr cerrar un acuerdo, y así lo expresaba Pedro Sánchez bajo su presidencia. Decía, así lo expresaba Pedro Sánchez en unión de Ursula von der Leyen al cierre del Consejo Europeo del pasado viernes 15, ¿no? Cuando lo que significa esto, según lo que explica en su carta CEAR, lo que explica la aprobación de este tal PEMA, Pacto Europeo por la Migración y Asilo, es, uno, el uso ampliado de procedimientos en frontera; dos, el uso de la detención en frontera derivado de los nuevos procedimientos
de screening o control previo a la entrada, de asilo y retorno en frontera, lo cual obligaría a personas a permanecer en condiciones de detención y durante un tiempo prolongado en las fronteras, zonas de tránsito y otros lugares en el territorio del país con una ayuda muy reducida y con una asistencia muy reducida, en unas condiciones nada dignas, generalmente porque suelen ser improvisadas. El uso del concepto de tercer país seguro y país de origen seguro, para denegar a más personas el acceso a procedimientos de asilo justos. Esta era la cuestión que se ventilaba en ese pleito que las organizaciones humanitarias en el Reino Unido le plantearon al gobierno de Rishi Sunak por la cuestión del intento de expulsar a todos los migrantes en situación irregular a un país nada seguro como es Ruanda en África. Luego también amplias derogaciones y excepciones a los estándares de acogida y asilo en contextos de crisis, fuerza mayor o instrumentalización de nacionales de terceros países. Esto lo que hace es que establece una justificación a los estados de acogida para retrasar el registro de las solicitudes de asilo hasta 4 semanas incluso. Esto es una de las medidas, por ejemplo, introducidas, si no estoy equivocado, por el gobierno italiano de Giorgia Meloni, porque esto lo que permite es, cuando hablamos de término flexibilizar, quiere decir que estoy dando entrada a la excepcionalidad como regla. Es decir, lo que debería ser una excepción acaba convirtiéndose en una rutina que ya al final nadie acaba cuestionando, y que lo que permite es ralentizar, torpedear, entorpecer los procedimientos de registro de las solicitudes de asilo que luego se tienen que tramitar. Recordemos que Giorgia Meloni es quien está impulsando la construcción de gigantescas cárceles para migrantes en prácticamente todas las provincias italianas. Bueno, pues si este es el modelo que la Unión Europea va a adoptar como válido, pues apaga usted y vámonos, ¿no? La flexibilidad del mecanismo de solidaridad para apoyar a los países que enfrentan la presión migratoria, en la cual se permite que, como se decía de una manera muy gráfica en el titular de hoy, de este espacio, pues estamos incluyendo cuestiones como, por ejemplo, que aquellos países que no quieran aceptar su redistribución de acogida de los migrantes que le puedan tocar por cupo, habrá de pagar 20.000 euros a la Unión Europea por cada migrante que rechace en esa acogida. Es decir, por primera vez, como denunciaban las organizaciones que convocaron las concentraciones en Valencia y en otros lugares de España este pasado fin de semana, se está incluyendo o poniendo precio a la vida de los migrantes en la Unión Europea. ¿Qué vale un migrante? 20.000 euros. Claro, en el momento que yo mercantilizo, es decir, en el momento que yo establezco un valor de compensación por una vida de una persona, acabo de abrir la puerta del infierno. ¿Por qué? Porque hoy vale 20.000, mañana valdrá 10.000, valdrá 5.000, o valdrá 30.000, o valdrá 50.000, o veremos por cuánto tiempo, o veremos cómo pretende el Reino Unido, que aunque no esté en la Unión Europea y no hubiera estado en su día en el Tratado de Maastricht, que es a través del cual se ha venido germinando todo este pacto migratorio desde hace 3 años, pues sigue siendo un modelo de intercambio que igualmente tiene influencia a la hora de establecer qué patrones han de seguirse por parte de los gobiernos de los países de la Unión Europea. Bueno, pues como pretende el Reino Unido establecer una especie de filtrado de una supuesta calidad en las personas a las que se les autoriza a migrar, donde, por ejemplo, con un criterio totalmente clasista, se obligue a que sean personas con unos ingresos salariales garantizados, pues de una cantidad importante. Es decir, que por tanto, estamos hablando de solo admitir a migrantes en situación irregular, pues que tengan una cualificación profesional lo suficientemente elevada como para que puedan acceder a esos salarios mínimos exigidos, que son, me parece que en el Reino Unido estaban imponiendo el cambio, unos salarios anuales garantizados de 38.000, 40.000 euros. ¿Cuánta gente gana en España 38.000 o 40.000 euros al año? Es mucho.
Claro, es decir, ¿y qué me quieres decir? Que los trabajos, o sea, el problema no es que haya salarios bajos y trabajos, por tanto, mal pagados, sino que es que hay mucho migrante sin cualificación profesional que luego vas a tener que mantener tú como Estado, teóricamente, con subsidios, con seguridad sociales, con asistencias médicas, con, qué sé yo, ventajas sociales en vivienda, etcétera, etcétera, que es el discurso, ¿no? Típico de la extrema derecha supremacista en Europa. Y por tanto, si cobraran, tuvieran sueldos mucho más altos, entonces no. O sea, el problema es no que los salarios sean bajos. El problema son que los migrantes son unos botarates y los que llegan no están cualificados profesionalmente. Porque si estuvieran cualificados profesionalmente, entonces no habría problema porque les pagarías un sueldo más alto y entonces si les pagaras un sueldo más alto, pues claro, ya no tendrían problemas de ser subsidiados por el Estado y ya no le quitarían puestos de trabajo a los nacionales, como que no. Vamos a ver, aquí en España, pongo un ejemplo, eh, para poder ejercer prácticamente cualquier profesión, muchos trabajos en muchos sectores de actividad, necesitas un título profesional. Y ese título profesional, cuando tú eres un extranjero, aun suponiendo que tú hayas llegado aquí en situación irregular, porque una cosa no conduce a la otra, necesita una homologación. Las homologaciones de títulos de médicos y de enfermeras, es decir, en el sector sanitario, se producen en 6 o 8 meses. Solo en ese sector. En el resto, un ingeniero, un abogado, un profesor, un qué sé yo, pueden tardarte 3, 5 años, el tiempo que le dé la gana al ministerio correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que me estás queriendo decir, señor Rishi Sunak, y todos los que apoyan ese tipo de planteamientos elitistas, clasistas, que además luego no van a cubrir las demandas de mano de obra no cualificada para esos trabajos que en el Reino Unido lo vienen diciendo? En el Reino Unido, luego si quieres pasamos a España y ya con esto acabamos este capítulo, esta parte, pero en el Reino Unido están reclamando constantemente en materia agrícola y en otros sectores que no tienen mano de obra y que se están yendo al traste porque no tienen la capacidad productiva que se necesita precisamente por falta de mano de obra, dado que los ingleses, los nativos británicos, no quieren llevar a cabo ese tipo de trabajos. Algo que no solamente sucede si hablamos de la mano de obra y vemos esto desde un punto de vista estrictamente laboral, me refiero al control de las migraciones, lo cual dejaríamos fuera un montón de importantes asuntos más que tienen que ver con la neocolonización, que tienen que ver con las guerras, que tienen que ver con los desplazamientos humanitarios por motivos climáticos, etcétera, etcétera. Se está viendo también en Estados Unidos, donde hay, leí hace poco un interesantísimo estudio sobre las corrientes migratorias entre estados dentro del propio Estados Unidos y cómo había estados que se estaban despoblando por completo o estaban perdiendo la población más mayor o estaban perdiendo la población más joven, despoblándose de manera progresiva, de forma geométrica, lo cual genera unos desequilibrios dentro de un mismo país tremendos. Cuando imagínate, porque toda Castilla, Manolo, se despoblara. Aquí hablamos de la España vaciada y nos preocupa un montón. Pues imagínate a nivel macro dentro del propio Estados Unidos. Y esto tiene mucho que ver con las condiciones de trabajo y tiene que ver con las condiciones de bienestar social. Es decir, influye pues los servicios públicos de materia de asistencia sanitaria, influye el acceso a la vivienda, influye el acceso a la educación, influye las tasas de criminalidad. Hay toda una serie de parámetros que ya están establecidos que permiten más o menos tomar decisiones acerca de por qué determinados comportamientos se producen de forma masiva por grupos poblacionales suficientemente relevantes. Esto está pasando en Estados Unidos, claro, y está pasando en Inglaterra, y está pasando en España, y está pasando en el resto de Europa. Entonces, todos estos planteamientos a la mayor, de brocha gorda, que se hacen sobre la base de, no, si conseguimos que seleccionar la migración de tal manera que si eres pobre, muérete, y si eres un tío educado que tiene el título bajo el brazo, pues según me convenga a mí, te aceleraré la homologación para que puedas trabajar, porque es un sector en el que me hace falta de mano de obra urgente, pero la otra mano de obra no, porque lo único que me trae son problemas. O, en definitiva, ¿qué estoy pidiéndome? Pues quiero esclavos del campo, quiero esclavos de la casa, que se llamaban,
los tiempos de las plantaciones y pues en función de qué necesito unos u otros, pues abro la mano aquí o abro la mano allá. En fin, todos estos planteamientos son los que subyacen detrás de todo este pacto migratorio y de asilo que nos están vendiendo como algo fabuloso por el mero hecho de existir un supuesto consenso que todavía no se ha terminado de cerrar porque faltan dos apartados concretos muy importantes. Uno es precisamente todas las cuestiones relacionadas con el control estricto de fronteras, es decir, cómo se van a producir las devoluciones en caliente, las llamadas devoluciones en caliente, y qué medios se le va a dar a Frontex para poder, en definitiva, actuar ya no solamente como lo que venía haciendo ahora, que era una función de carácter preventivo militar, disuasorio muy importante, sino poder tener incluso más capacidad de actuación incluso allí en nuestras fronteras, caso Libia, caso Túnez, caso salida de cayucos en Senegal o en Mauritania. Y por otra parte, en fin, a mí la otra gran preocupación es el uso que puede hacerse por países terceros de flujos migratorios intencionados para desestabilizar una zona. Me hace mucha gracia porque Televisión Española en el día de ayer estaba todo el tiempo informando sobre, la parte en que informaba algo sobre esto, ponían como ejemplo de esto lo que está sucediendo ahora mismo en la frontera entre Rusia y Finlandia, en donde Rusia pretende utilizarlo como un método de presión, lo que había sucedido también en Macedonia en su momento con los sirios, y no decía absolutamente nada de lo que pasó en Ceuta y Melilla con Marruecos, cuando permitieron pasar la frontera desde el lado marroquí a un montón de menores de edad, justamente para crearle un programa diplomático y de seguridad de primera magnitud a España en el momento en el que se estaba en medio de las negociaciones por el Tratado Pesquero y la posibilidad, como finalmente ocurrió, de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acabara anulando el acuerdo pesquero con Marruecos que se había llevado a cabo. Es decir, que estas cosas, vamos a ver, que no me menciones a Marruecos estando en España, pues es una de tantas en donde se nos escamotea una enorme parte de la verdad, que me vayas a hablar de Finlandia y Rusia y no me hables de Marruecos. Joder, que aquí hemos tenido el Sáhara y que hemos tenido Ceuta y Melilla. Acabo de poner el ejemplo de los menores, que es muy reciente, clama al cielo, ¿no? Y demuestra cómo cualquier información que se nos vaya a dar de forma institucional sobre este acuerdo está escamoteando la verdad. Es un acuerdo, un pacto que se está cerrando para llevar la vergüenza del año 2008 con aquella directiva de retorno a niveles de humillación, de exageración en la interpretación paranoica de la realidad de los flujos migratorios desde luego, que escamotea además un servilismo a las posiciones, como decía antes, más supremacistas, más ultras en el peor sentido de la palabra, más conspiranoicas y más retrógradas en materia de derechos humanos y de derechos fundamentales que dejan a la Unión Europea convertida pues, en lo que tristemente esperábamos. Y ahí, desde hace mucho tiempo, en que podía acabar convirtiéndose, no solamente en el Estado fortaleza que ya es, sino también en una especie de ultracárcel elitista solo para ricos y determinadas personas, con una población en el peor de los casos sometida a la mera discrecionalidad en función de cuando convenga laboralmente tenerla o no tenerla, echarla o no echarla, y que además servirá siempre de chivo expiatorio para pagar los platos rotos de cualquier crisis, de cualquier clase que cualquier gobierno tenga que abordar, ¿no? Y esto es un poco lo que tenemos encima de la mesa, en donde pues, las reacciones múltiples que se han producido durante las últimas horas y días en contra del cierre ya prácticamente inminente de los flecos que quedan de los 4 reglamentos que aún están sin terminar de aprobar, se pueda producir antes del 31 de diciembre para que luego venga encima el señor Pedro Sánchez y la diplomacia española sacando pechito de que esto se ha hecho bajo la presidencia de la Unión Europea. Pues sí, hombre, bajo tu presidencia de la Unión Europea vas a pasar precisamente a la historia, como ya pasaste con la matanza de la valla de Melilla y como ya España ha pasado tristemente la balacera, ¿no? Que dicen en América Latina de los migrantes en el Tarajal, en medio del mar, cuando se les disparaba botes de humo y balas de goma y pelotas de goma cuando estaban en medio del mar tratando de llegar a costa española. En fin, que es
una muy fea noticia, muy fea noticia. Parecía que esto tal vez pudiera encallarse, que por las dificultades de intereses políticos nacionalistas, finalmente la Unión Europea fuera incapaz de llegar a un acuerdo, pero parece que hay como una voluntad muy férrea de las instituciones europeas, empezando por von der Leyen y siguiendo por la propia, que también se va, ¿no? Y además recordemos que hay elecciones parlamentarias en 2024 en la Unión Europea. Y que, por tanto, parece que sí existe un consenso de que esto hay que cerrarlo sí o sí antes de que termine el año. Con lo cual, si al final acaba efectivamente concluyendo y aprobándose los reglamentos que faltan, terminaremos el año con la peor de las pesadillas posibles desde el punto de vista de las personas que todavía creemos en la acogida y la solidaridad entre personas de cualquier procedencia, clase y color y género, pues, como digo, en un año de pesadilla para todos nosotros y nosotras, ¿no? Y ya no digo para las personas que lo tienen que sufrir. Así que, bueno, había que contarlo. Me parecía que era una noticia de primerísimo nivel, que no se podía escapar en medio de los turrones y de la algarabía consumista festiva de las Navidades, y por eso hemos dedicado la primera parte del programa a hablar de esto. Muy bien, pues vamos con otro tema. Nos quedan pocos minutos, 15 minutos y un poquito más. Nos lo repartiremos. Bueno, pues vamos a ello. Y Chile dijo no por segunda vez. Aquí Pues te lo he puesto bien, ¿eh? Aquí te lo he escrito bien. sí, Y dijo no por segunda vez, porque algunos pensábamos, anda, como ahora digan que sí, y resulta que rechaza el pueblo chileno después de todo lo que ha liado en 2017, 2019, y ahora resulta que rechazan la constitución de los zurdos, ¿no? Como le dicen, ¿no? Y acabe aceptando la constitución de los fachos. A saber que allí hacen esta distinción zurdos y fachos, ¿no? Pero no, va a ser que no y no. Ni tanto ni tan calvo. Es decir, ya hablamos en su momento cuando se rechazó la primera propuesta constituyente, con una composición muy ciudadana, donde en su comisión de estudio, ¿no? Y sus ponencias, muy escorada, no, yo diría no tanto a la izquierda, sino porque esto de la izquierda ya cada vez es más ininteligible, ¿no? Sino más bien surgida de la lucha antipinochetista, ¿no? Y ahí caben muchas cosas, porque la persecución fue masiva, como ocurrió con Franco aquí, entonces era fácil ser antifranquista, ¿no? Realmente, incluso que fueras de la democracia cristiana, ¿no? O sea, podía ser antifranquista. Pues en Chile pasaba algo parecido, pero claro, ese totum revolutum planteaba cuestiones que necesitaban una pedagogía con mucho tiempo, mucha inversión, mucho esfuerzo para haber convencido a amplios sectores de la población que, por ejemplo, no entendían el tema de la descentralización, ¿no? Y no comprendían el tema de la autoridad mapuche o no mapuche en territorios históricos de las del pueblo originario chileno, ¿no? Antes de la llegada de los españoles y los criollos y tal, ¿no? Entonces, por poner dos ejemplos, entonces ahí había cuestiones en donde romper de golpe, y esto pasa muy habitualmente cuando trata de transformarse desde las instituciones, es decir, desde dentro del poder, hacer cambios revolucionarios muy profundos, revolucionarios en relación a cambios muy importantes respecto del pasado, ¿no? Que no sean meramente cosméticos o superficiales. Pues eso normalmente tropieza siempre con la resistencia conservadora del propio pueblo, pero es por una cuestión, evidentemente, de que se ha acelerado antes de tiempo y no se han dispuesto de los mecanismos con paciencia y recursos suficientes para hacer la pedagogía necesaria, para hacer comprender a la gente y generar amplios consensos de que lo que se propone como alternativa o sustitución a aquel tiempo pasado que siempre fue mejor, que al final es lo que te recomiendo el sentido común, pues efectivamente no hay que temerlo, sino que por el contrario hay que abrazarlo. Como esto no se hace, porque los tiempos en las políticas democráticas es una de las trampas clásicas de la democracia representativa, ¿no? Que es precisamente no, hay que votar cada 4 años. Incluso, no, los que votan mucho
Referéndum cada 2 años, referéndum cada año. Suiza, que hacen referéndum constantemente por todo, ¿no? No solamente en Suiza, vamos a ver el ejemplo de Suiza, pero hay estados en Estados Unidos donde es muy frecuente que la herramienta del referéndum se lleve a la práctica no solamente a nivel de medidas estatales, sino incluso a nivel de medidas municipales. Se hacen consultas públicas constantemente. Con los resultados que luego da, claro, porque eso de que el cliente siempre tiene razón y el pueblo siempre es sabio, eso es mentira. Eso depende del grado de manipulación y la falta de pedagogía o la muy buena pedagogía que hayas hecho, porque al final, aparte de que haya siempre intereses contrapuestos, pues esto es una cuestión de explicar bien explicado las cosas y también de dar ejemplo por quienes presentan esas propuestas, que esta es otra, ¿no? Claro, a mí cualquier propuesta que venga del Partido Socialista yo salgo corriendo, porque quiero decir, el Partido Socialista solo nos ha demostrado desde hace 40 años en España que es el mentiroso compulsivo de la mesa del póker, ¿no? El otro es el matón, pero es que estos son los mentirosos compulsivos de la mesa del póker, ¿no? Entonces, claro, es poco, de entrada desconfías, ¿no? Dicho lo cual, pues bueno, aquella constitución de los zurdos, pues salió rechazada. Y ahora llegaba esta consulta promovida precisamente por el Partido Republicano principalmente, que ha sido el mayor beneficiado a la derecha de la derecha tradicional o clásica y muy cercana al pinochetismo o al post-pinochetismo, impulsada, como digo, principalmente por el ultraderechista Partido Republicano, en donde otra vez se volvía con el tema estrella del endurecimiento del trato de la inmigración irregular. Qué raro, ¿verdad? Qué fácil, ¿eh? Qué facilito, ¿no? El chivo expiatorio, que siempre hace falta tener uno para echarle las culpas de todo. Me da igual que estés en Chile, que sea Donald Trump, que sea Giorgia Meloni, que sea Rishi Sunak, que sea quien sea. Da lo mismo, no importa. Abría la puerta a revisar la ley del aborto, es decir, retroceso en definitiva en conquistas sociales que se habían ido produciendo con mucho esfuerzo, modificando progresivamente la constitución de Pinochet, que todavía sigue vigente, pero con muchas modificaciones, como digo, ¿no? Bueno, pues como ya sabréis seguramente todos, la opción de rechazar la propuesta constitucional de los fachos se impuso por un 55%, o en el entorno del 55%. De hecho, fue rechazado en la mayoría de las 16 regiones del país y sobre todo en los centros urbanos más poblados, como en la capital, lógicamente, Santiago de Chile, en Valparaíso, que está en el centro, o la norteña Antofagasta, que es otra ciudad de las que está en constante aumento poblacional y de importancia económica en el país, tras Valparaíso y Santiago de Chile. Luego, tampoco ha colado. ¿Y ahora qué? Bueno, ya sabemos que todos han dicho fachos y zurdos, zurdos y fachos, teniendo en cuenta que además esta vez aquí Gabriel Boric fue más astuto y no se mojó en absoluto y no participó en la campaña electoral a favor del sí o a favor del no. Directamente se inhibió de la campaña. Bueno, no quería la que nosotros propusimos, pues ahora venga a proponer sobre la vuestra, pero yo no intervengo. Y entonces, pues evidentemente, ahora todos están escarmentados. ¿Qué dice Gabriel Boric? Que él no va a promover ninguna más. Que visto lo visto, no hay consenso ni para adelante ni para atrás, y que para moverse a algo peor, pues nos quedamos con lo que tenemos y tratamos de mejorarlo desde lo que tenemos. ¿Por qué? Pues porque las urgencias principales que ahora mismo, eso dice el propio Boric, tiene, son la situación económica, como siempre. Al final, lo primero que tienes que atender es dar de comer a tu gente. Si tú no das de comer a la gente, lo demás puede esperar. Hombre, pues ¿y de lo mío qué? Bueno, es que a veces en ciertos sectores de la izquierda se olvida esto. Uno, si tu reivindicación puede ser absolutamente legítima y razonable, pero hace falta, uno, pedagogía para que la gente la entienda, porque claro, lo que tú estás proponiendo es una ruptura frontal con una tradición
sostenida no solo en el tiempo, sino sostenida económicamente por el poder durante muchos años, y desmontar todos esos arquetipos, todos esos clichés lleva mucho tiempo, y una revolución institucional es muy diferente a una revolución en la calle. Una revolución en la calle, efectivamente, tú en un momento dado, si consigues saltar el poder, como en otros tiempos, cosa que hoy día sería imposible o muy difícil, pues puedes tal vez instaurar por la fuerza, además, claro, unas medidas de carácter revolucionario que transformen completamente la sociedad en una determinada dirección, distinta a la que había antes. Pero si lo haces institucionalmente, pues pasa lo que pasa, que no se puede conseguir, que no se consigue porque no tienes el respaldo que necesitas y no tienes el tiempo además para hacer la pedagogía que necesitas y que luego resulte respaldado electoralmente. En consecuencia, pues es altamente difícil. Entonces, ¿en qué se concentra Boris? Pues se concentra en qué hay de lo de comer, que es lo más gordo, lo más importante, lo más urgente, y en algo que a mí me sorprende y no me sorprende, que es, claro, cuando tú vienes de un segmento de población que ha estado literalmente malviviendo en la miseria, significa que tú tienes un tejido social tan lleno de desigualdades que tratar de evitar esas desigualdades no se soluciona solo con que el segmento productivo de la población del país pueda empezar a tener mayor prosperidad, porque entonces la injusticia social, la falta de distribución de la riqueza, todavía aflorará con mayor medida. Es decir, no puede ser que si yo vivo en una urbanización que tengo portero, tengo piscina, y vivo estupendamente bien, aunque me tenga que esforzar y tenga que ir a trabajar y tenga que ir a ganarme los cuartos, tenga que ir al laburo, ¿no? Que dicen allá, resulte que a, a 5 cuadras de mi casa hay un poblado en donde la gente malvive la miseria, la enfermedad y las chabolas. Porque ¿cómo esa gente no va a venir aquí a codiciar lo que es mío? Y me han dicho que es mío, y el anillo es mío, y es solo mío, mi tesoro, ¿no? Porque también me han dicho que mi derecho a la propiedad privada hace que yo esté legitimado para defender, aunque sea por la fuerza de las armas, con una pistola, al tío que viene a atracarme, que es un pobre de mierda que vive allí al lado, a 5 cuadras de donde vivo yo. Entonces, claro, este es el planteamiento. Dice Boric, no, aparte de la economía, yo me tengo que dedicar a combatir la delincuencia. Claro, que lo diga esto desde las posiciones y que considere que la delincuencia actualmente, como también ocurre en Argentina, de hecho, se ha convertido en un problema nacional, lo que está revelando es una incapacidad manifiesta por el momento para encontrar mecanismos de equilibrio, o por lo menos que suavicen la injusticia, la fractura social, la injusticia económica, la distribución de la riqueza, que por tanto disminuyan la necesidad de tener que, para subsistir, caer en la delincuencia común, que es lo que ocurre en los países donde hay un desequilibrio social tan importante. Luego, esto, y acabo ya con el asunto chileno, ¿qué conclusión nos demuestra? Nos demuestra que, aunque las constituciones son teóricamente el marco imprescindible para el funcionamiento de una democracia, y que no se puede vivir con una constitución parcheada y antigua y retrógrada, que no te permite actuar como un corsé, como una camisa de fuerza, se ha dicho en múltiples ocasiones, sobre todo antes del primer referéndum constitucional. La realidad es que, como decía, si mañana nos levantáramos y no hubiera estado, el Estado no funcionara, ¿qué no seguiríamos, por lo menos de momento, funcionando? No habría trueques, no tendríamos ninguna capacidad. ¿Qué pasa? ¿Se acaba el mundo? No, no se acaba el mundo. O sea, en Chile han asumido que son incapaces por el momento de promover con perspectivas de éxito desde ninguna posición política, al menos entre las actuales, ningún texto constitucional. Y que desde luego, mientras el panorama político se coloque en una situación de polarización que impida amplios consensos de una parte y de la otra, no van a poder aprobar una constitución, porque la experiencia se lo acaba de demostrar, ni de zurdos ni de fachos. Luego, a partir de ahí, cabría extraer la conclusión de que, uno, esto de las constituciones supermodernas y superguays que recojan todos mis planteamientos, pues igual no es muy realizable en los tiempos que corren. Dos,
que igual a lo mejor lo que hay que prestar es más atención a fórmulas más modestas, pero más eficaces a la hora de mejorar la vida de las personas. Y tres, que evidentemente los modelos de gestión son fundamentales a la hora de ser eficaces para gestionar lo poco o lo mucho que puedas tener. Dicho lo cual, pues bueno, eh, la felicidad no podía ser completa. Cuando Gabriel Boric ganó las elecciones y llegó a presidente, pues todos nos pusimos muy contentos, ¿no? Viniendo de donde venían. Esperábamos que esto fuera un cambio de paradigma que impulsara además el cambio de paradigma precisamente por la reforma constitucional, por el proceso constituyente que planteaba la llegada al poder de Boric, que pudiera actuar como palanca o efecto de arrastre en otros países de la región, ¿no? Hemos visto que había un techo. Lo vimos cuando fue rechazada mayoritariamente, más mayoritariamente que la de ahora, la primera propuesta de constitución, ¿no? En ese aspecto es decepcionante porque no se ha cumplido el ciclo completo. Pero bueno, como hemos dicho siempre, hay que respetar que cada pueblo tiene su historia, tiene su devenir social, de tradiciones, geográfico, de costumbres, cultural, etcétera, etcétera, y tiene derecho a escribir su propia historia. Nosotros no somos quienes para desde aquí decir a los chilenos lo que tienen que hacer o dejar de hacer. Así que, pues nada, que continúe el camino y que larga prosperidad para el pueblo hermano chileno. Muy bien, lo dejamos ahí. 3 minutos tienes. Qué poquito, pero algo hay que decir, hombre, porque Pero porque esto es una internacionalización definitiva del conflicto israelí-palestino. eso veremos, pero tú titulas en la nave Nova en el Mar Rojo y te referirás a los recientes ataques de los Hutis Sí, los hutis. los hutis de Yemen, que son amigos Hombre, son chiíes son y chiíes, son amigos en consecuencia, por eso hablaba de internacionalización, ¿no? Pero vamos a ver, no es por los ataques en sí, es porque ya definitivamente este pasado fin de semana el gigante del comercio internacional marítimo, Maersk, que son los que están detrás de la ampliación del puerto de Valencia, por poner un ejemplo, acá para que nos aclaremos, que no estamos hablando de entes abstractos que viven en Marte, estamos hablando de gente que afecta a nuestras vidas diariamente, pues dijo junto con otras, como por ejemplo British Petroleum, que no seguían, que no iban. pensaban que no seguían pasando por el canal de Bab el Mandeb, que es el que se sitúa justo en el llamado Cuerno de África, entre Yemen en la punta de la península arábiga y Somalia en el otro lado, en el lado africano, bueno, Eritrea para ser exactos. Vamos a ver, después de Maersk y después de algunas de las petroleras han ido todas las demás. Los chinos han anunciado ayer, también muchas compañías norteamericanas, que dejan de utilizar la travesía a través de Bab el Mandeb. ¿Esto qué significa? Pues significa de entrada una subida instantánea del precio del petróleo. Si se estaba con la historia de que, como me cabréis mucho con la COP28, ya lo hablamos la semana pasada, cojo yo sin inundo el mercado de petróleo, pues ahora no le va a hacer falta ni inundarlo. O sea, estos ganan dinero, ocurra lo que ocurra, salga rojo o salga negro en la ruleta. Ellos dicen que sube el transporte porque obviamente la alternativa es dar toda la vuelta Hay que ir a por el canal de África. Suez, claro. En vez de pasar el canal de Suez y llegar al Mediterráneo, pues tienen que dar toda la vuelta a África. Entonces, Pero claro, esto, para que te hagas una idea, Manolo, por el canal de Bab el Mandeb, pasa el 10% del petróleo mundial, ¿eh? El 10% del petróleo mundial es una animalada. Pero es que el hecho de que los chinos, o sea, eso tiene una consecuencia directa, por ejemplo, el precio del gas, tiene una consecuencia directa el precio del transporte terrestre, el transporte no solamente de mercancías, sino de pasajeros, es obvio. Pero, el hecho de que los chinos hayan dicho suspendo la cadena de suministro a Europa a través del paso más barato y ahora veremos por dónde paso, porque claro, yo entro por Bab el Mandeb
y luego salgo del Mar Rojo por el Canal de Suez y entonces ya llego a Europa por el Mediterráneo. Tal y como está ahora mismo la inestabilidad en Sudán y en Somalia, la disputa entre Irán y Arabia Saudí y en el Canal de Suez, todo lo que tiene que ver, que está infestado de portaaviones norteamericanos con capacidad incluso nuclear en ese momento, por lo que pueda pasar en la guerra con Hamas de Israel, los chinos han dicho, yo por aquí no paso. Y si yo por aquí no paso, los chinos ya sabemos lo que pasa cada vez que se paraliza el comercio internacional de China, que es la fábrica del mundo. Porque instantáneamente hay cortes en las cadenas de suministro, que instantáneamente suben los precios salvajemente, etcétera, etcétera. Bueno, pues si no queríamos té, toma 2 tazas. Yo me preguntaba, como mucha gente se ha preguntado, cómo era posible que la guerra con Hamas estuviera durando tanto. Porque esto tiene una influencia directa. Que a Hamas le arma Irán. Oiga, ¿cómo que le arma Irán si no tiene nada que ver con los iraníes? Y no le arma Irán. Es que jamás se ha estado armando durante años, esto no es de hace 4 días, durante años, un arsenal de guerra enorme, de una especie de cócteles de armamento que ha ido consiguiendo de Corea del Norte, de la guerra de Siria, de la guerra de Irak, de todas partes, del mercado internacional de armas en definitiva, de donde se ha venido armando y pasándolo clandestinamente a través de túneles de contrabando, incluso por la frontera de Israel, y gracias a eso está pudiendo mantener, veremos durante cuánto tiempo, su capacidad militar de resistencia contra el ejército, el poderoso ejército israelí. Pero claro, hemos visto las barbaridades. Sí, ya termino, Manolo. Las barbaridades que está cometiendo el Estado de Israel, no en Gaza, sino en Cisjordania. Hemos visto el intercambio, a veces más tímido, a veces más intenso, de fuego real en la frontera con el Líbano, con Hezbollah, que eso es que afecta directamente a Irán. Y hemos visto también cómo los hutíes llevan tiempo tratando de dinamitar cualquier paso de mercancías, de armamento o de energía de países que son aliados de Israel a través del paso marítimo que ellos controlan. Pero ahora ha habido un salto cualitativo muy importante. Y si los hutíes sí están relacionados con Irán, e Irán tiene a través de los hutíes la capacidad directa de bloquear o interrumpir el comercio marítimo internacional, aquí estamos hablando ya de cosas mayores. Porque aquí sí que ya se produce una internacionalización del conflicto que hasta ahora no habíamos visto, y no se produce, si quieres, en el terreno estrictamente militar, pero sí se produce en el terreno geoestratégico, y esto va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias no solamente, como decía antes, en la inestabilidad tanto de precios, ahora que parecía que empezaba a desacelerar un poco la inflación en la Unión Europea y aquí en España, en tanto precios de la energía como precios de la cesta de la compra y de otro tipo de balance de resultados y cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas, sino que además se produce también un desequilibrio absoluto en cuanto a que esto ya obliga a adoptar decisiones que generan, como digo, una internacionalización del conflicto al obligar a que aparezca ya directamente implicado en el conflicto Irán. Claro, esto pues da bastante miedito. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que es una noticia que aún no se le está prestando la atención suficiente, pero el hecho de la interrupción del comercio internacional por ese paso, otra vez, como ya sucedió con el Canal de Suez, acordaros que fueron solo 30 días, y en 30 días las consecuencias las estuvimos pagando meses, cuando se interrumpió el tráfico marítimo en el Canal de Suez. Pues ahora no sabemos lo que va a durar, pero desde luego la situación se vuelve verdaderamente preocupante de cara al año 2024, y lamento terminar el año así, porque este va a ser el último programa de este año, ¿no, Manolo? De momento, por tu parte, sí, pero aquí seguiremos a los que Al menos en intervención, sí, correcto. más responsables y comemos menos turrón, pues manteniendo. No, dilo claramente, no sois tan vividores como yo, entonces. En fin, que tenemos que terminar y que, lo dicho, pues será hasta el año que viene por mi parte al menos. Espero que pese a los malos augurios podáis terminar el año en paz y con los vuestros y bueno, pues enfrentarnos con energías renovadas a lo que nos venga a partir del año que viene. Un abrazo y saludos a todos. Salud, hasta la otra.